Buenas noches, mis hermanos, Señor les bendiga. Vamos a orar. Padre, gracias te damos, Señor, como cada vez que tenemos la oportunidad de venir aquí, de adorarte, Señor. Gracias, Señor, por la oportunidad de adorarte, de bendecirte, de exaltar tu santo nombre, Señor, a través del canto, a través de tu palabra, Señor, de la lectura, también de escuchar tus mensajes, Señor, a través de nosotros, Padre. Te pedimos, oh Dios, en este tiempo que tú prepares nuestros corazones para que puedan ser edificados por ti. En el santo nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Bien, mis hermanos, seguimos en el estudio de Romanos y hoy estamos en el capítulo 10. Romanos es un libro sumamente interesante porque nos presentan la vida cristiana reflejada en sus palabras y también en la vida de Pablo, la cual se va viendo a través de cada uno de estos capítulos. Y cuando llegamos al capítulo 10, nos encontramos con un Pablo que ahora mira a su pueblo con otros ojos. Ve a su pueblo que está perdido, ve a su pueblo que está rechazado. Y cuando Pablo ve esa condición, entonces Pablo se llena de preocupación. Y Pablo inmediatamente trae un mensaje para ese pueblo, para que ese pueblo encuentre esperanza. Y es la misión nuestra en el día de hoy, es que a través de este mensaje, cada uno de nosotros encontremos esperanza, sobre todo con aquellas personas que sabemos que rechazan deliberadamente a nuestro Señor Jesucristo. Sobre todo aquellos familiares nuestros, a quienes amamos, pero que sabemos que si el Señor viniese hoy, también se va a perder. Hermanos, creo que no hay nada que traiga más peso al corazón de un cristiano que la salvación de un familiar, de un amigo, de alguien que uno aprecia. Entonces, hermanos, por eso es bueno que estudiemos la palabra de Dios, dejando que sea la palabra de Dios la que nos vaya edificando, nos vaya tratando, nos vaya permeando. Y por eso el título de hoy que hemos visto, que vamos a ver, tiene que ver con la salvación de los nuestros o a los nuestros. Y este capítulo lo que trata es del rechazo de Dios a Israel y da las razones del rechazo de Dios a Israel. Pero vemos que en ese rechazo Pablo da las razones, pero también nos muestra cómo evitar que eso nos pase a nosotros o nos pase a nuestros familiares. Y lo primero que tenemos que ver es que hay una necesidad. O sea, nuestros familiares, nuestros amigos, nuestro pueblo, nuestro país, tienen una necesidad. Y esa necesidad solamente puede ser cubierta cuando acepten a Cristo como su Señor y su Salvador. Recuerden que Pablo inmediatamente se convierte en un perseguidor, en un perseguido de los judíos. Pasa de perseguidor a perseguido. Sin embargo, el amor de Pablo por su gente nunca cesa. Todo lo contrario, se manifiesta más y más. Mientras más le persiguen, él lo ve a ellos en una situación más calamitosa y más necesitada, que debe ser la visión nuestra. En vez de mirar al impío como alguien hostil a mí, como alguien que sencillamente debo rechazar porque no piensa igual que yo, debo mirarlo como alguien que está necesitado. Cuando vemos a alguien pidiendo en la calle, en vez de ver a alguien que nos molesta, deberíamos ver a alguien que tiene menos que nosotros. De la misma manera, aquella persona que no tiene a Cristo, en vez de ver a alguien que es hostil, debe ser alguien que tiene una necesidad. Y vamos a ver los primeros versículos. Dice así la palabra de Dios. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación, porque les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Entonces, lo que vemos acá es que en este versículo nos enseña que debemos sentir como una prioridad en nuestra vida el llevar el mensaje a estas personas. Hay que arrancar del punto de lo que Cristo ha hecho en nosotros. No podemos mirar la falla de las personas, ni siquiera los demás hermanos, sino la transformación que Cristo ha hecho en nosotros. Y saber que el Espíritu Santo que Cristo puso en nosotros es el mismo Espíritu Santo que puede transformar
a esa persona. Y eso es lo que hacía que Pablo tuviese ese corazón. Es una carga en nuestros corazones que debe expresarse en nuestros actos, pero que debe empezar en nuestras oraciones. Nosotros debemos orar siempre por los perdidos, orar sin cesar por los perdidos, no esperar a momentos difíciles de su vida en la cual nosotros entonces intervenimos y oramos por ellos, sino que debemos orar siempre. Yo estaba pensando en estos días, cuando estudiaba este pasaje, y comparándolo con algunos eventos que han pasado en mi vida en estos días, y es que cada vez que yo viajo a mi pueblo, y Oscar, voy a hablar de mi pueblo, siempre, antes yo iba por alguien que moría, era un cerdo, eran 2 gallinas, era una guinea, pero ahora voy por alguien que muere o por alguien que está muy enfermo. Entonces, nosotros no debemos ser movidos por esos momentos de crisis, sino que debemos ser movidos porque sabemos que esas personas están necesitando de Cristo hoy. Y debemos empezar con nuestras oraciones. Y es lo que Pablo expresa en el versículo 1. Dice aquí que el anhelo de su corazón es para salvación. Amor no quita conocimiento, hermanos. Amor no quita conocimiento. Debemos tener bien clara cuál es la condición espiritual de la persona a la que amamos. Dice aquí, porque doy testimonio de que tienen celos de Dios, pero no conforme a ciencia. Hermanos, una persona puede tener temor de Dios y no ser salvo. Y usted dirá, pero hay una contradicción. No es así. Lo que pasa es que si el temor de Dios no está bien dirigido, no te va a traer la salvación. Y le voy a traer 2 ejemplos para que ustedes vean de personas que la Biblia misma dice que eran temerosos de Dios, sin embargo, necesitaban de Cristo. El primero que me llega a la mente, porque fue uno de los primeros pasajes que prediqué, es el eunuco etíope. El eunuco etíope se desplaza unos 2,000 kilómetros de Etiopía hasta Jerusalén y él fue a adorar. O sea, él pasó por esos largos caminos, peligrosos caminos, para adorar a Dios. Y cuando él regresa, es cuando el Señor mueve su Santo Espíritu para que vayan y le prediquen a ese etíope y pueda conocer de Jesucristo y pueda ser salvo. Entonces esa persona era temeroso de Dios, sin embargo, no tenía el camino de la salvación. El otro que encontramos es el caso de Cornelio. Recuerden en Hechos capítulo 10, cuando Dios tiene que mover visiones para que Pedro pueda moverse y pueda ir a predicarle el evangelio a Cornelio. Pero de Cornelio quiero tomar solamente 2 versículos de todo el relato, porque todo el capítulo 10 de Hechos nos habla de la salvación de Cornelio. Y dice el versículos 10, 1 y 2. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Entonces Cornelio era una persona que oraba a Dios siempre, que era temeroso, sin embargo, necesitaba de Cristo para salvación. Así que, hermanos, si una persona usted la ve que es muy religiosa, una persona que usted la ve que muestra un gran temor de Dios, aún así, esa persona hay que ver si el temor que muestra a Dios es un temor reverente o es sencillamente un temor de que existe un ser mayor que yo que podría hacerme daño o que quiere hacerme daño y yo tengo que buscar la manera de estar fría con él, pero no le conozco, no tengo un encuentro con él y ese encuentro solamente llega a través de Jesucristo. Entonces, tenemos que tomar en cuenta, hermanos, que esa persona que muestran piedad, hay que ver si esa piedad que manifiestan lo hacen conforme a como Dios ha establecido. Si esa persona en realidad ese temor lo ha manifestado a través de su Hijo Jesucristo. Debemos, hermanos, estar conscientes del alcance de los medios de gracia que Dios nos ha dado. Debemos estar conscientes, hermanos, de qué tenemos. Y fue lo que le pasó a Israel. Israel se confundió. Israel, Dios le dio la ley. Y la ley tenía un fin. Y Israel lo convirtió en un medio. Y ahí vino el problema. Por eso cuando llegó la razón de la ley, ellos rechazaron al Señor a quien tenía que llevar la ley. Y por eso hay que tener muy en cuenta que debemos entender el alcance de los medios de gracia de Dios.
La ley de las obras tenía un fin específico, temporal y limitado. Vamos a ver los versículos que van del 4 al 7. Porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Pero la justicia que es por la fe dice así: no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo. O ¿quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Mas ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos: que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Vemos acá que la ley tenía una finalidad, y era llevarnos a Cristo. Entonces, cuando tú llegas a Cristo, ya la ley pierde su vigencia en ti. Ahora tú vas a vivir bajo la ley de Cristo. Pero como hemos dicho otras veces, la ley de Cristo es mucho más excelsa que la ley. ¿Por qué? Porque va a lo espiritual, va a tu corazón y trabaja desde tu corazón. La ley te decía, no matarás, pero el judío pensaba que podía dejarte gravemente herido, pero si no estabas muerto, no te he matado. Sin embargo, la ley de Cristo dice que solamente en tu corazón, un pensamiento malo hacia alguien en tu corazón, ya para el Señor es homicidio. Entonces la ley tenía un fin: llevarnos a Cristo. La ley era temporal, tenía su fin, terminaba hasta la venida de Cristo, que iba a cumplir con toda la ley. Y la ley tenía un alcance local, era para Israel. Y no me vayan a malinterpretar. Dios puso su ley en el corazón de todos los hombres, pero los mandamientos fueron dados a Israel para que Israel viviera conforme a ellos. Entonces, hermanos, nos dice el versículo 5, porque la justicia es por la ley de Moisés, el hombre que haga estas cosas vivirá por ella. Entonces el hombre iba a tratar de cumplir con la ley, y en la medida en que el hombre se esforzaba en cumplir con la ley, así era justificado ante Dios. Pero sabía el hombre, se iba a dar cuenta que nunca iba a cumplir con todos los estándares de la ley, y por lo tanto siempre iba a acudir a la misericordia de Dios. No se iba a quedar solamente en las letras de la ley. También, hermanos, tenemos que mirar que el otro medio de gracia es la obra de Cristo. La obra de Cristo es una obra redentora y está completa. Cristo es el que murió y también el que resucitó. Cuando Moisés se refiere aquí a este pasaje en Deuteronomio 30, 12 a 14, al que se está citando Pablo en los versículos 6 al 7, dice así: ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo. ¿O quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Lo que se está refiriendo es sencillamente a que el hombre no puede hacer ninguna obra para su salvación. La obra la hace Dios. El hombre no puede ir al abismo. El hombre no puede subir al cielo. Sin embargo, lo que está diciendo es que Dios sí puede hacer esa obra. Y por eso Pablo trae este pasaje que lo escribió Moisés en Deuteronomio y se lo aplica a Cristo para mostrar que la obra redentora de Cristo es una obra completa. Nosotros no podemos agregarle absolutamente nada a esa obra. Cristo es el que murió y Cristo es el que resucitó. Nuestra obra, hermanos, si se le puede llamar obra, es creer que esa obra ya estuvo completada en Cristo. Dice así la palabra de Dios. ¿Qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Sabemos, hermano, acá que ¿qué es lo que debe hacer la persona? Confesar con su boca que Jesús es el Señor y creer en su corazón que Dios le levantó de los muertos, y entonces será salvo. Ahora, ¿qué implica confesar con tu boca que Jesús es el Señor? Ahí está el quid del asunto. Parece fácil, cualquiera lo puede decir, y de hecho muchas personas utilizan frases prefabricadas para llevar a personas a hacer supuestas profesiones de fe, que al fin y al cabo con el tiempo nos damos cuenta
que son vacíos. ¿Qué significa confesar con tu boca que Jesús es el Señor? Ese es el quid del asunto, hermano, es mostrar que Él tiene señorío sobre ti, que Él es quien gobierna tu vida, que tú eres completamente dependiente de Él, que tú ahora estás en sumisión a Él y tú vas a hacer exactamente lo que Él te mande a hacer. En otras palabras, que tu entrega a Él es total, que todo lo que tienes, que todo lo que eres y que todo lo que serás será para la gloria de aquel que te salvó, que es tu Señor. Eso es lo que significa confesar con tu boca que Jesús es el Señor. Es mostrar al mundo entero que tú tienes un nuevo amo. Creer en tu corazón que Dios le levantó de los muertos no es más que aceptar que el sacrificio de Cristo está completo, que tú fuiste justificado en Cristo, que tú fuiste redimido en Cristo, que la obra de Cristo estuvo completa para ti, que serás salvo. Creer que tú eres salvo significa que creer que tú eres libre del pecado, que ya el pecado no se enseñorea de ti, que el mundo y todas sus pasiones y todas sus ofertas ya no tienen poder sobre ti, que tú puedes decir no y puedes seguir tu vida glorificando a Dios, que Satanás ya no es tu amo, que Satanás ya no tiene dominio sobre ti a menos que tú no se lo des. Ser salvo significa que tú ahora pasaste a ser protegido de Dios, a ser adoptado por Dios y a gozar de vida eterna. Un cambio en nuestro corazón se manifiesta en un cambio en nuestras acciones, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Cuando creemos que Dios nos ha liberado, nos ha salvado, nos ha redimido, nos ha comprado y que ya le pertenecemos a Él, ahora lo podemos decir a boca llena que Él es todo para nosotros. Nuestra boca va a estar dispuesta a profesarle como nuestro Señor y nuestro Salvador. Entonces todo empieza en nuestro corazón. Nuestro corazón es el centro de todas nuestras emociones. Todo lo que creemos, todo lo que pensamos se resume a nuestro corazón. Si nuestro corazón no es transformado, nuestras acciones no van a ser transformadas. No podemos confesar a Cristo como nuestro Señor y nuestro Salvador si todavía nuestro corazón sigue apegado a este mundo, si nuestro corazón sigue apegado a las cosas materiales y temporales. Debemos, hermanos, estar conscientes de que Dios no hace acepción de personas y nos da la misma oportunidad a todos de alcanzar salvación. Esto es muy importante. Muchas veces nosotros somos muy selectivos en cuanto a quién merece el Evangelio y quién no merece el Evangelio. Y muchas veces evaluamos en base al comportamiento de las personas. Si Dios no hace acepción de personas, nuestros amigos pueden ser salvos. Si Dios no hace acepción de personas, nuestros vecinos pueden ser salvos. Si Dios no hace acepción de personas, todas las personas pueden ser salvas. Hay un llamado de Dios, pero hay una responsabilidad del hombre a responder. Y nosotros debemos saber qué es lo que nos corresponde hacer en todo esto si queremos salvar a los nuestros. ¿Qué debemos hacer? Primero, hay preguntas que podemos contestar y en ellas encontraremos la misión. Romanos 14 nos dice así. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fuesen enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Entonces, hermanos, lo que vemos en esta parte aquí es que hay preguntas que debemos responder y hay preguntas que estamos capacitados a responder. ¿A quién deben invocar para ser salvos? Esa es la primera pregunta. ¿Cómo ellos pueden conseguir la salvación? Si ya dijimos que no puede ser por las obras, entonces ¿cómo ellos pueden conseguir la salvación? ¿A quién deben invocar? Es muy importante porque conocemos de personas que se creen salvos, sin embargo, invocan vírgenes, invocan santos y su fe la tienen colocada en lugares equivocados. Entonces debemos saber a quién deben invocar. Y deben invocar a aquella persona a la cual nosotros invocamos el día que fuimos salvos.
Si nosotros invocamos a otra persona que no fue Jesucristo, sencillamente hay un problema y es que nosotros tampoco somos salvos. Entonces deben invocar a ese Señor que es el que le puede salvar. ¿Cómo se revela ese Salvador? Mediante la predicación. Entonces, hermanos, debemos conocer a Cristo para poder predicar de Cristo. Debemos conocer su obra, debemos conocer el alcance de su obra, debemos conocer su gran bondad, su gran amor para poder transmitir a los demás quién es Cristo y lo que Cristo puede hacer por ellos. ¿Quiénes están llamados a predicar? Esa es una pregunta que debemos hacer. ¿Son los pastores? ¿Son los misioneros? ¿O somos todos? Es una buena pregunta. ¿Por qué? Porque vemos personas, y muchas veces nosotros actuamos de esa manera, que somos salvos o nos creemos salvos, sin embargo, vemos personas que no son salvas y entendemos que lo correcto es que alguien vaya y les predique. Y nosotros fuimos salvos porque el Señor tiene una misión para nosotros. Pero la misión de predicar el Evangelio está dada para todos los cristianos. Mateo 28, 18 nos habla de la gran comisión. Y se la voy a leer. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Así termina el Evangelio de Mateo. Y vemos acá que Cristo, con toda la potestad que Dios le ha dado, dice que nos ha mandado a ir y a ser discípulos. Y solamente se puede hacer discípulos cuando una persona acepta a Cristo. O sea, solamente puede ser discípulo si Cristo es su maestro. Entonces, hacer discípulos a todas las naciones. No nos habla de un entorno muy particular, no habla de todas las naciones. Y nosotros como seres humanos y como cristianos debemos buscar la manera de alcanzar a todas las naciones. Es sorprendente, una de las cosas que nos sorprendió a nosotros más cuando empezamos el ministerio de Sermón Audio, de subir las prédicas a Sermón Audio, es que el pastor se encuentra que hay personas que están escuchando las prédicas allá en Australia, y otros reportan que la están escuchando en España, y otros en Sudamérica, y muchos en Estados Unidos. O sea, el Evangelio está llegando a todas las naciones, y de una manera u otra, cuando la palabra de Dios es predicada, tú estás haciendo discípulos a todas las naciones. Entonces, el Evangelio está vino para ser predicado por nosotros, no por seres especiales, elegidos solamente para esa misión. La misión de un misionero, valga la redundancia, es llevar el Evangelio, plantar iglesias, crear nuevos centros de capacitación y de enseñanza, sembrar la palabra de Dios para que dé fruto en localidades. Pero el Evangelio, quienes lo predican, no son los misioneros, son aquellas personas que reciben el Evangelio y lo esparcen a los demás. Pablo Holles vino aquí él solo con su esposa. Pero estas iglesias que surgieron de la predicación de Pablo Holles no fue porque Pablo Holles le predicó a cada una de esas personas, sino porque los que recibieron el Evangelio predicado por Pablo lo llevaron a otras personas y así la iglesia fue creciendo y se fue expandiendo. Y hay múltiples iglesias. Ustedes no saben cuántas iglesias han surgido del trabajo que hizo ese misionero, pero no fue él que hizo todo el trabajo, lo hicieron los cristianos, aquellos convertidos, aquellos como tú y como yo recibieron la palabra, la atesoraron y la compartieron con los demás. Entonces, nuestra gran comisión es una misión para todos. Hermanos, debemos actuar como los embajadores que somos. El Señor nos dejó como sus embajadores acá. En 2 Corintios 5, 17, dice así el apóstol Pablo: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Vemos entonces que es cristiano. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, que nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Vemos que una vez que somos salvos, se nos da el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Entonces, como embajadores, debemos hacer el rol que nos corresponde.
Hay una anécdota famosa de un embajador dominicano que fue muy criticado porque estaba en Taiwán y se fue de tragos. Y el campey es una bebida bastante fuerte y el hombre se pasó de tragos. Y el hombre hasta se subió a una mesa a cantar. Ese hombre avergonzó, no solamente se avergonzó él y a su familia, sino que avergonzó a todo el país y al gobierno que él representaba. Entonces nosotros, cuando no hacemos nuestra labor, somos como esos embajadores que son... aquí este país que tiene más embajadores del mundo y la mayoría de ellos no ha salido del país, ni necesita salir porque sencillamente no hay silla para ellos sentarse en las embajadas y muchas veces nosotros nos comportamos como esos embajadores. Tenemos un nombramiento, pero no hacemos ninguna función. Entonces somos sencillamente personas que somos nulas para el Señor y eso no es lo que Dios quiere para nosotros. Entonces, hermanos, si queremos ser salvos, debemos actuar en nuestro entorno como embajadores de Cristo, que vamos a defender los intereses de Cristo y que vamos a transmitir el mensaje del Señor. Hermanos, algo que tenemos que tener en cuenta también, si queremos salvar a los nuestros, es que no todos aceptarán la verdad del Evangelio, pero todos necesitan escuchar el Evangelio. Como nos dice Pablo en el versículo 16, mas no todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Pero digo, no han oído, antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos y hasta los fines de la tierra sus palabras. Entonces, hermanos, lo que vemos acá es que no todas las personas van a aceptar el Evangelio. La proclamación de la existencia de Dios se encuentra de múltiples maneras. Dios se ha predicado de todas maneras. Dice aquí en la palabra de Dios, por toda la tierra ha salido la voz de ellos y hasta los fines de la tierra sus palabras. Y se está refiriendo aquí al Salmo 19. Lo interesante es que el Salmo 19 lo que empieza a hablar no es de la revelación de Dios a través de la naturaleza. Y luego nos habla de la revelación de Dios a través de su palabra. Y Dios se ha revelado a las personas de múltiples maneras. Y saber que no todos van a ser salvos. Tú dirás, ¿para qué te sirve eso al predicar a los demás? Hermanos, para que no te desalientes, para que sigas adelante, para que cuando la palabra implantada, cuando la palabra predicada por ti no dé fruto, no desmayezca, sino que sigas predicando, porque hay personas a las cuales Dios ha preparado para que cuando esa palabra que tú predicaste y que no dio fruto en aquel terreno hostil, sí va a dar fruto en aquel otro terreno. Recuérdense la palabra del sembrador, él sembró en varios terrenos, él sembró. Y esa debe ser la misión de nosotros, sembrar. No todos van a dar fruto. Lo importante, hermano, en esto es que nosotros tengamos la tranquilidad de que nuestro rol, nuestro papel ante Dios, el trabajo que Dios nos ha puesto, ha sido dado. Que no se muera alguien y nosotros después digamos, wow, yo nunca le prediqué a esa persona. Que no se aleje alguien de nosotros por una razón u otra y que nosotros digamos, wow, nunca lo invité a la iglesia, nunca lo invité a un estudio bíblico, nunca le hablé del Señor. En estos días, hace mes y medio, le dije que los viajes míos últimamente son misioneros, mes y medio cuando fui a mi pueblo, la misión principal fue predicarle al hermano de mi tía que estaba muy enfermo. Él murió el jueves pasado. Cuando fuimos allá, la otra vez que fuimos, lo que hicimos fue predicar la palabra de Dios. Ahora lo que fuimos fue a consolar. No había que predicar la palabra de Dios. Por lo menos al tío ya no había que predicar la palabra de Dios. Ya el tío había muerto. Digo tío, el hermano de mi tía, pero en realidad no es otra historia. Pero lo importante con esto es lo siguiente. No debemos esperar a que una persona se le diagnostique una enfermedad y que esa enfermedad sea terminal para nosotros actuar. Debemos ser proactivos, hermanos. Debemos ser proactivos porque el trabajo de nosotros es ese, predicar la palabra de Dios. La aceptación de Dios como Salvador viene por el oír su palabra. Tenemos que predicar la palabra de Dios. Por lo tanto, debemos conocer la palabra de Dios. El rechazo al Evangelio lleva a perdición al hombre, pero no cambia los planes de Dios. Cuando vemos en este pasaje cómo Pablo nos habla, desde el mismo capítulo 9 al final, nos habla de que Israel rechazó la roca, que era Cristo, y procuró buscar su propia justicia. Cuando lo vemos en el versículo 2 de este mismo pasaje, que nos habla también de ese rechazo de Israel y de cómo Israel
buscó su propia justicia, podríamos decir, el Señor ha fallado. No, el Señor no ha fallado. El Señor tiene un plan. En cada cosa Dios se va a glorificar. Y en ese rechazo a Israel hay un propósito mayor para la gloria de Dios. En ese rechazo a Israel fue que pudimos centrar nosotros, los gentiles. Ahí fue que se abrió el evangelio para nosotros, los gentiles. Y Pablo lo entendió rápidamente. Cuando Pablo iba y predicaba el evangelio a una sinagoga y era rechazado, Pablo no se retiraba y se iba de nuevo para su casa a criar gallinas. No, Pablo sencillamente se iba a los gentiles y seguía predicando y se reunía en la casa del que le abrieron la casa, y Pablo seguía haciendo la obra. Y por eso la iglesia poco a poco se fue llenando de gentiles, y llegó un momento en que la preeminencia de la iglesia era más gentil que judía. Entonces, vemos cómo Dios nunca deja de hacer su obra, porque Dios siempre tuvo un plan para toda la humanidad. Israel se confundió, no entendió la señal. Israel, Dios se lo dijo claramente, que él iba a llamar a otros pueblos. Sin embargo, Israel se consideraba que era exclusivo. Israel, como luz de las naciones, era para eso, para iluminar a las naciones y que las naciones buscaran de Dios. Sin embargo, Israel lo que hizo fue que se encerró en sí mismo, y cuando fue rechazado, entonces Dios empezó a trabajar con los gentiles como era parte de su plan. Entonces vemos acá que, vamos a ver en el capítulo 11, que el plan de Dios para Israel no fue que Israel sencillamente fue totalmente rechazado, sino que aquellos que negaron a Cristo, esas personas sí fueron rechazadas. El problema fue que lo negaron casi todos, y por lo tanto como nación ya no tenía en ese momento razón de ser. Y lo vemos en la historia como el pueblo de Israel sufrió las consecuencias, tanto en el año 70 cuando fue destruido el templo, como en el año 116, 115, cuando fueron esparcidos los que sobrevivieron por todo el imperio romano. Y ese esparcimiento de Israel duró hasta el año 1947. Casi 2000 años ha sufrido Israel la consecuencia de ese rechazo. Pero en esos 2000 años han sido millones y millones de seres humanos que no conocían siquiera dónde quedaba Israel, que han sido salvos por la palabra de Dios. Así que Dios tiene un plan, hermanos. Y aún en esos familiares, en esos amigos que rechazan la palabra de Dios, muchas veces cuando le vamos a predicar a ellos, terminamos siendo edificados nosotros y vemos que la salvación no depende de nuestras capacidades, sino del Señor. Y eso nos va a ayudar a nosotros a depender cada día más y más en el Señor a la hora de llevar el evangelio a otras personas. Pero hermanos, siempre recuerden algo: la salvación de nosotros vino como consecuencia del rechazo de Israel. Pero también hay otro componente, hermanos. Sirve como una advertencia a nosotros. Si Israel fue rechazado, también nosotros, si no hacemos nuestro trabajo, podemos ser rechazados. No vamos a perder la salvación. Así como Israel no dejó de ser el pueblo de Dios, y eso se va a ver en la restauración de Israel, que se va a ver más explicado en el capítulo 11. Pero podemos ser rechazados y nuestra labor puede ser sencillamente desechada. Podemos terminar presentándonos ante el Señor con una funda de hojarasca que no van a servir de nada, con obras vacías, obras sin valor. O podemos presentarnos ante el Señor con muchas coronas, con muchos hijos en la fe. Todo dependerá de cómo nosotros asumamos el compromiso que Dios ha puesto ante nosotros. O actuamos buscando una justicia propia, viviendo a nuestra manera, como le pasó a Israel, o actuamos apegados a nuestro Dios, asumiendo que Él es nuestro Señor y obedeciéndolo a Él en todo, y haciendo las cosas que Él nos mande a hacer. Y cuando hagamos eso, vamos a ver nuestra vida cambiada y vamos a ver muchas vidas cambiadas alrededor nuestro. Así que, hermanos, no nos confiemos en que nuestros amigos, nuestros familiares sean personas de un comportamiento moralmente aceptable, de que vayan a una iglesia. No, asegurémonos de que Cristo sea el centro de su vida, porque es la única manera que van a ser salvos. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias te damos, Señor, por tu palabra.
Gracias te damos, Señor, por tu misericordia, porque aún con el pueblo de Israel, Señor, tú sigues teniendo planes con ellos, Padre. Pero, Padre, gracias te damos, Señor, porque tú nos tomaste en cuenta, Señor, a un pueblo, Padre, que sencillamente no te tenía en cuenta, Padre, un pueblo que vivía de espalda a ti, Señor, negándote cada momento, Señor. Sin embargo, tuviste misericordia para con nosotros, Padre. Ayúdanos, Señor, a vivir siempre con esto presente y a usar nuestro tiempo, Señor, para glorificarte en todo, Padre. En el nombre de tu amado Cristo Jesús te lo pedimos. Amén.